Buenos días, niños y niñas del barrio Simón Bolívar, padres de familia y líderes de la primaria. Hoy 24 de mayo vamos a empezar una clase que es de lo cual estamos estudiando en el libro de Mormón. Estamos estudiando el libro de Mosías y la clase se titula Se llamaban el pueblo de Dios. Bueno, hoy vamos a hacer una clase sobre el perdón. Cada uno de nosotros sabemos que no es fácil perdonar, porque aunque ustedes son niños, siempre me cuentan que ustedes tienen problemas. Recuerdo mucho a John Alexander, que me dice que siempre tiene problemas con los niños y al final termina perdonándolo, cosa que lo felicito, John Alexander. Bueno, y así muchos niños, yo sé, pues cuando uno es maestro se da cuenta de que los niños, a pesar que son niños, pues siempre ellos tienen problemas en el colegio por el bullying que hay del uno con el otro. Bueno, vamos a empezar. No sé si a ustedes les gustan las historias. Si recuerdan, a mí me gustan mucho las historias. Yo les voy a empezar con un cuentico muy especial. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando del perdón. El cuento dice así. Había una vez un hombre que era un rey y tenía muchas cosas y tenía muchos criados, y entre esos criados había uno que era el criado de confianza, pero cuando la gente le fallaba, él tenía unos perros salvajes y le echaba a los perros, se lo echaba a los perros que se lo comieran, que lo devoraran. Bueno, uno de sus criados de confianza un día falló en algo. Tenía 10 años de estar trabajando y le dijo que por favor lo perdonara. Le dijo, por favor, perdóname. Pero resulta que el rey dijo no, que él iba también donde estaban esos perros salvajes que se lo comieran. ¿Qué hizo? Le dijo que le diera 10 días. Recuerde que él trabajó 10 años, pero le pidió 10 días. Cuando él le pide esos 10 días, ¿qué hizo en esos 10 días? En esos 10 días se hizo amigo del que le echaba la comida a los perros y le dijo al hombre que lo dejara, que le iba a echar la comida a los perros. En esos 10 días, él se hizo amigo de los perros y le echó la comida todos los días, la comida, el agua, los consentía. Bueno, pasaron los 10 días. Y a los 10 días, ya era el momento de morir porque le había fallado al rey. Pero ¿qué pasó ese día? Le echaron al hombre allá a los perros para que se lo comieran. Pero los perros empezaron a lamer al hombre, porque los perros en esos transcurso de esos 10 días, ¿sabe qué sintieron esos perros con ese hombre? Agradecimiento. ¿Por qué? Porque en 10 días él les sirvió y les dio comida y todo. Mientras que el rey, que él le había servido en 10 años, a la primera falla, lo quería matar. Entonces el rey se dio cuenta. El rey, cuando vio que los perros se lo comieron y él salió vivo, el criado le dice, te he servido 10 años y al primer error me quieres matar. Le serví 10 días a los perros y mira lo que hicieron conmigo. Entonces el rey dijo, sí, tienes razón, y le perdonó la vida. Así como estos, hay también muchas cosas en el libro de Mormón. Aquí en el libro de Mosías vemos la primera vez que cuando empezamos las clases empezamos a hablar sobre cómo nosotros podemos llevar almas a Cristo. Les hablé de una vela con una vela que esa vela se apaga, pero que la palabra de Dios nunca se apaga. La segunda clase les hablé sobre esto.
Les dije que teníamos, si sembrábamos un limón, una semilla de limón, íbamos a tener muchísimos limones, ¿verdad? Muchísimos, muchísimos. Bueno, la segunda clase. Ahora, ¿qué les quiero decir? Esas personas, en cuanto a Alma inicialmente cuando estaba en su pueblo, que empezó a llevar almas a Cristo, a predicar dentro del pueblo secretamente. Recordemos que él llevó al pueblo a un paraje, y ese paraje, espera un momentico, recordemos ese paraje donde él lo llevó, y fueron bautizados muchos, ¿verdad? Espérenme un momentito. Fueron bautizados muchos en las aguas de Mormón. Si a veces me equivoco, me perdonan, porque bueno, por ese medio pues apenas estamos empezando a dar las clases, porque en la clase anterior me equivoqué y dije que las aguas de Alma, no, son las aguas de Mormón. Es ese paraje, recordemos, donde él llevó a todas esas personas que se bautizaron. Primero fue como esa semillita que llevó uno, llevó dos, llevó tres. Primero se bautizaron 250, después se bautizaron muchos. Bueno, entonces vemos que cada uno de nosotros, todo lo que sembramos, como vemos acá, el limón, como vemos el limón que vimos ahorita, como vemos el limón, vamos a dejar esa imagen ahí un poquito, ¿para qué? Para recordar que cuando nosotros nos bautizamos, tal vez nos bautizamos nosotros, ¿sí? Y con el tiempo fuimos llevando como esas semillitas. Una de las semillas que yo recuerdo que llevé es mi sobrino, Miguel Ángel Aníbal. Es un sobrino que me dio fruto. ¿Por qué? Porque él fue misionero, se casó dentro de la iglesia. Y bueno, sigue las pautas dentro de la iglesia. Y bueno, otros que llevé, pues otros que llevé también están ahí dentro de la iglesia. Mi sobrino John Jairo, sus hijos, su esposa. Esas fueron mis semillas que yo he llevado. Y así sucesivamente, John Jairo ha llevado otros, Miguel Ángel ha llevado otros. Y así sucesivamente, como este limoncito que está aquí, que se sembró una semilla y siguieron creciendo. Cada semilla sigue creciendo. Pero hoy vamos a hacer, o estábamos diciendo que íbamos a hacer mucho énfasis era en el perdón. Una de las cosas que me llama la atención es algo que escuché, que a veces es mejor que le tengan confianza a uno a que lo amen. Y me pregunté, bueno, ¿por qué dicen eso? Y realmente sí, cuando los lamanitas y los nefitas estaban peleando, por lo menos cuando se formó esa pelea del rey lamanita y con los nefitas, porque supuestamente creyeron que le habían robado las esposas, las hijas, eran ellos, pues se formó esa pelea. Y entre esas peleas recordemos que hubo mucho muerto, pero entre esos el rey lamanita quedó herido. Los otros querían contramatarlo, pero no lo contramataron. Lo que hizo el rey Linfi, por eso hoy nos vamos a basar en esa parte del perdón. Lo que hizo el rey Linfi fue que lo llevó hasta allá y habló con él, y no lo mataron, le perdonaron la vida, no lo mataron. Pero ¿qué pasó después? Hubo una parte donde él tuvo que confiar tanto en ellos, cuando ya el rey lamanita se da cuenta que ya los nefitas no eran los que habían raptado las jóvenes. Entonces le dije, ellos seguían peleando, el rey lamanita le dijo al otro rey que salieran
todos a encontrarse con los nefitas, pero sin armas. ¿Qué tal un enemigo le dice a otro que salga sin armas? Los otros venían armados y esto sale sin armas. Entonces ahí es donde se aplica. Es mejor confiar en alguien a que lo quieran a uno. Entonces pues el rey Linfi confió en el rey Lamanita. Y llegaron y se fueron y los encontraron y no les hicieron nada. No les hicieron nada. Realmente. Y ahí vemos cómo el uno con el otro se perdonó. El rey Lamanita aunque ya había muerto mucho por causa de estas jovencitas. Bueno, ya los lamanitas y los nefitas, bueno, aunque habían hecho acuerdo mientras estaba el rey Linfi y el rey Lamanita, pero ellos ya estaban aburridos de tanta incertidumbre que les tocaba ser esclavos prácticamente los lamanitas. Lo que hicieron fue que le llevaron el vino, los emborracharon y esa noche lo que hicieron fue salir con sus familias por el desierto. A través del desierto llegaron hasta la tierra de Zarahemla. En la tierra de Zarahemla, allá se encontraba el rey Mosías. El rey Mosías se dio cuenta que ellos eran sus hermanos y bueno, los recibió con gozo. Y empezaron a ver algo que él ya había llevado. Sucedió que Mosías leyó e hizo que leyeran los anales de Cenit. Recordemos que Cenit era un rey a su pueblo y llevó los anales de su pueblo a Cenit desde la época en que salieron de la tierra de Zarahemla hasta que volvieron otra vez. Y también leyó la narración de Alma a sus hermanos y todas sus aflicciones y días que pasaron en la tierra de Zarahemla, hasta ocasión en que volvieron. Y cuando Mosías hubo terminado de leer los anales, el pueblo que moraba en el país se llenó de admiración y asombro, pues no sabían no sabían ellos qué pensar, porque vieron a aquellos que habían sido liberados del cautiverio y se sintieron llenos de gozo sumamente grande. Por otra parte, pensaron en sus hermanos que habían sido muertos con los lamanitas y se llenaron de mucha tristeza y aún derramaron muchas lágrimas de dolor. Además, cuando pasaron en la cercana bondad de Dios y su poder para libertar a Alma y sus hermanos de las manos de los lamanitas de la servidumbre, alzaron la voz y dieron gracias a Dios. Bueno, ya ellos están allá con el pueblo, con el rey Mosías. Y aconteció que aquellos que eran hijos de Amulón y sus hermanos, quienes se habían casado con las hijas de los lamanitas, se disgustaron con la conducta de sus padres y no quisieron llevar más el nombre de sus padres. Por consiguiente adoptaron el nombre de Nefi para ser llamados hijos de Nefi y contados con los que eran llamados nefitas. Ahora bien, todos los del pueblo de Zarahemla fueron contados entre los nefitas. Hizo así también el reino que se había contenido. Bueno, vemos que a pesar de que ellos eran de otro bando, pues quisieron pertenecer a los nefitas, porque realmente no estaban de acuerdo con todas las costumbres que estaban, con todas las cosas malas que ellos hacían. Entonces Mosías hubo de concluir y hablar y de leer al pueblo, y todo el pueblo se sintió contento. Y Alma les habló mientras se hallaban reunidos en grandes grupos, y fue a un grupo y les predicó el evangelio. Todos aceptaron el evangelio, todos aquellos que estaban allá se unieron a la iglesia, y el rey Mosías ordenó que Alma construyera iglesias en esa parte. Alma construyó varias iglesias y puso maestros ahí, pero lo único que les dijo, lo que van a predicar es el arrepentimiento. El que se quiera arrepentir, pues que se arrepienta y se bautice. Bueno,
Pero entre esos había muchos que ya eran como, pues esa parte ya era la tercera generación, entonces ya esa parte como que no creía mucho. Pero los que creyeron, Alma entró en el agua y los bautizó, y así bautizó de manera como lo hizo con sus hermanos en las aguas de Mormón. Y cuanto bautizó, pertenecieron a la iglesia de Dios por causa de su creencia en sus palabras de Alma. Todos los que creyeron pues se bautizaron, pero Alma también tenía un hijo. Ese hijo se llama Alma. También Alma tuvo un hijo que se llama Alma. Y Alma tenía amigos, que se hizo amigo de los hijos del rey Mosías, que se llamaban Amón, Aarón, Omer, Imi, los 4 hijos del rey Mosías. Bueno, ¿qué pasó? Así como Alma predicó secretamente en el pueblo ese cuando él vivía allá, para que las personas se arrepintieran, ellos empezaron a predicar secretamente, pero cosas malas. Ellos se volvieron inicuos, los hijos de Mosías. Entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron cosas malas, pero Dios no estaba complacido con eso. Así que el papá, Alma Padre, empezó a orar por su hijo Alma, para que se arrepintiera. Y por todos los compañeros de él, que eran los hijos del rey Mosías, porque a pesar de que vemos que nosotros, aunque somos miembros de la iglesia, bueno, de pronto nosotros estamos dentro de la iglesia y los hijos pues no son de la iglesia. Pero qué bueno que le puedo decir que aunque mi hijo no es de la iglesia, le puedo decir que es un excelente hijo. Gracias a hijo, porque también me está ayudando en esta parte la clase que estamos haciendo hoy. Y los hijos del rey Mosías y Alma lo que hicieron fue perturbar todo lo que había hecho Alma Padre. Se fueron a predicar, fue cosas malas, a predicar al pueblo todo lo malo. Estaban haciendo las cosas tan mal que un día vino un ángel. Un día se les apareció un ángel. Y les dijo que por qué tenían que perseguir la iglesia. ¿Por qué los perseguían? Porque todos los incrédulos conducen al pecado. Entonces, pero Alma Padre los inducía al arrepentimiento. Bueno, a pesar de que ellos hicieron lo malo, este ángel vino y los amonestó. Los amonestó para que no siguieran haciendo mal. Ellos, Alma, hijo, y los hijos de Mosías duraron un poco de días que no se podían ni parar de la cama. Es más, Alma quedó mudo, no podía hablar. Pero al final, cuando ellos volvieron en sí, ellos se arrepintieron. Y cuando ellos se arrepintieron, pues fueron perdonados. Es más, los hijos de Mosías y Alma, ellos quisieron hablar con Alma y con Mosías para que los mandara a predicar el evangelio. Pues ¿quién iba a creer en alguien que le hacía daño a las personas? Pero sí, el rey Mosías le dio permiso a Alma para que los hijos de él y Mosías fueran a predicar incluso a la tierra de los lamanitas. Y fueron y predicaron.
Sí, entonces cuando nosotros predicamos el Evangelio, nos arrepentimos, nosotros podemos ser perdonados. Vamos a leer acá una parte que dice: bendito eres tu alma y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón. Bendito eres tú por causa de tu extrema fe y tan solo en la palabra, y que fue el único que creyó las palabras de Abimael. Se fue alma padre. Y vamos a ver qué pasó con alma hijo. Pues alma hijo, después que el ángel se le apareció, se arrepintió. Y así como se arrepintió, pues Dios también le perdonó los pecados, y sobre todo porque fue a predicar el Evangelio. Realmente cuando nosotros hacemos las cosas a la manera del Señor, pues podemos alcanzar. Ellos fueron a predicar el Evangelio. Vamos a leer una escritura acá. Dice: y aconteció, se encuentra en Alma 27:32. Y aconteció que de allí en adelante Alma y los que estaban con él, cuando el ángel se les apareció, empezaron a enseñar al pueblo viajando por toda la tierra, proclamando a todo pueblo las cosas que habían oído y visto, y predicando la palabra de Dios con mucha tribulación, perseguidos en gran manera por los que eran incrédulos y golpeados por muchos de ellos. Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos a que hicieran el bien. Vemos que así sean las personas muy malas, sí se pueden arrepentir de verdad. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Lo sé, y sé que esta es la iglesia verdadera. Sé que el libro de Mormón, ahora estoy más convencida de verdad que este es un libro, otro testamento de Jesucristo, donde hay muchas verdades que debemos poner en práctica. En el nombre de Jesucristo, amén.